El hombre, hermanos, por naturaleza tiene necesidad de muchas cosas. Tenemos necesidad de cubrirnos, de ponernos ropa. Tenemos necesidad de comer. A cada rato nos da hambre. Tenemos necesidad de beber, de tomar agua y más ahorita con este calor que está haciendo. Tenemos necesidad de respirar. Tenemos muchas necesidades, pero hay una necesidad, hermanos, suprema que todos los seres humanos tienen. ¿Alguien sabe cuál es? La máxima necesidad que puede tener el ser humano es la necesidad, hermanos, de Dios. Y no estamos hablando de si las personas creen que lo necesitan o si reconocen que lo necesitan. Estamos afirmando que lo necesitan. Nada más que hay un problema. El hombre por naturaleza es pecador. Y el hombre aborrece a Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios y se aparta de Dios. Al mismo tiempo, hermanos, Dios es un Dios santo. Y aunque ama a su creación, Dios, por causa de su santidad, aborrece el pecado y no puede tener comunión con el hombre. De modo, hermanos, que era necesario para arreglar esta situación un mediador. Ojo con eso. ¿Alguien sabe qué es un mediador, hermanos? Un árbitro. Un mediador. Dice el diccionario que un mediador es una persona que interviene entre dos partes que están en desacuerdo a fin de reconciliarlos. Ese es un mediador. ¿Quién es ese mediador, hermanos, que los seres humanos necesitamos para poder estar bien con Dios? Pregunta: ¿la Virgen María? ¿El Papa? ¿El pastor de tu congregación? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el que puede arreglar la relación entre Dios y el hombre? Nada más Jesús, hermanos. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, no lo busquen, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es lo mismo que dijo Jesús en Juan 14:6, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario, para acercarnos a Dios, tener un mediador. El hombre no puede reconciliarse con Dios, no puede acercarse a Dios, no puede restaurar la relación que se quebrantó, a no ser por medio de Jesucristo. Ahora fíjense bien, esto no significa que el hombre es malo, aborrece a Dios, y que Dios, el Padre, es malo y aborrece al hombre. Y que entonces Jesús, que es el bueno, tiene que decirle al Padre: no, hombre, Padre, mira, pues es que ellos así son pecadores, ya no los odies. No es ese clase de arreglo el que hace Jesús. Significa, hermanos, que solamente Jesús puede arreglar el problema que hay entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y solamente Jesús puede arreglar ese problema. Fíjense, hermanos, búsquenme segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 18. Les digo el contexto antes de que lo encuentren. En el versículo 17 dice este verso que todos conocemos: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando Pablo de la regeneración,
del nuevo nacimiento, de cómo debemos ser convertidos en nuevas criaturas cuando recibimos la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Lo hallaron, hermanos? 2 Corintios 5:18 dice: y todo ese plan de salvación, toda esa regeneración, el que Cristo haya venido a este mundo, dice, todo esto proviene ¿de quién, hermanos? De Dios. ¿A quién se refiere aquí cuando dice Dios? ¿Al Padre o al Hijo? Al Padre. Todo el plan de salvación proviene de Dios, el Padre, quien nos reconcilió. Fíjese bien lo que dice ahí, hermanos, que dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Es necesario Dios en nuestras vidas, pero no se puede reconciliar la relación con Dios si no es por el mediador. Así como por Adán, hermanos, vino el pecado, por Cristo vino la salvación. Ahora, fíjense bien, había un problema en la relación entre Dios y el hombre. ¿Quién era el problema? Ya dijimos qué era el problema, el pecado. Pero ¿quién era el problema de los dos? ¿Dios o el hombre? El hombre era el problema. Él era el necio, él era el rebelde, él era el que estaba sumido en delitos y pecados. Él es el que aborrece a Dios. ¿Dios qué le había hecho? Nada. Sin embargo, ¿quién tuvo la iniciativa para hacer una reconciliación? Dios. La parte, hermanos, inocente, el que no había hecho nada, el que no había dicho nada, el que no odiaba al otro, ese fue el que tuvo que arreglar las cosas. Y esto es un ejemplo, hermanos, para nosotros, porque nosotros en nuestra naturaleza caída y pecaminosa pensamos que si tenemos un problema con alguien porque alguien nos dijo algo o porque alguien nos hizo algo, entonces es ese alguien el que tiene que dar el primer paso para la reconciliación, ¿verdad que sí? Es ese alguien el que se tiene que arrepentir, es ese alguien el que me tiene que buscar, es ese alguien el que me tiene que pedir perdón, porque ese alguien fue el que me hizo algo a mí, yo no le hice nada. Él me dijo y me hizo, yo no le dije ni le hice, ¿por qué le voy a ir yo a pedir perdón? Pero Dios nos demuestra, hermanos, que no es así. Si Dios pensara como nosotros, jamás se hubiera logrado la reconciliación, porque Dios estaba en la parte inocente y Dios no nos había hecho nada y no tenía por qué buscar reconciliarse con nosotros. Sin embargo, lo hizo, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Dice ahí la palabra: y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio, hermanos? No es el ministerio, es el ministerio. Y a mí me gusta explicar estas pequeñas palabras porque a veces leemos textos que tienen muchas de ellas y damos por hecho que lo está entendiendo la congregación, pero a veces no. Le pregunto a don Agus, ¿qué es el ministerio? Porque don Agus tiene el ministerio de la reconciliación, pero si no sabe qué es el ministerio, como la iglesia para la palabra de Dios. Casi por ahí anda. Doña Doris, el ministerio, ¿qué es? Lo que usted diga, yo pienso que eso es, aunque no sea, pues no pasa nada, ¿verdad? ¿No? Clarice, el ministerio. Pues casi, por ahí anda. Pero el ministerio de la reconciliación, ¿qué es eso? ¿Qué es el ministerio? Es un encargo. El ministerio, hermanos, ministerio viene de una palabra que significa servicio. Es en lo que ustedes y yo
tenemos que servir. A veces la gente dice, ¿qué ministerio tendré yo? ¿Sí se ha preguntado usted, verdad? ¿Qué ministerio tendré yo, Señor? ¿Qué querrás que yo haga con tu iglesia? Pues principalmente tienes el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es eso, Señor? El ministerio de la reconciliación. En primer lugar, este ministerio no es para todos, sino solo para aquellos que ya fueron reconciliados con Dios. ¿Cuántos de aquí ya fueron reconciliados con Dios? Todos ustedes tienen el ministerio de la reconciliación. Ahora sí les explico. Nosotros debemos buscar que otras personas se reconcilien con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Ya te reconciliaste tú? Ahora procura, busca a las personas y diles que se reconcilien con Dios. Diles que Dios quiere reconciliarse con la humanidad. Diles que Dios quiere perdonarles sus pecados. Dile que Dios quiere que dejen de ser sus enemigos y ahora pasen a ser sus amigos, pasen a ser sus hijos. El problema es que cuando le digamos eso a la gente, las personas van a decir, ¿yo enemigo de Dios? O sea, tú dices que Dios se quiere reconciliar conmigo porque Dios está enojado conmigo. ¿Por qué está enojado Dios conmigo? Si yo nunca he matado, si yo no robo, yo no he adulterado, yo no... ¿Por qué Dios está enojado conmigo? Por eso, hermanos, para decirle a alguien las buenas nuevas, que eso es lo que quiere decir evangelio, primero tienen que decirle las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Decirle a la gente, a quien sea que ustedes conozcan, aplica para todos. Por ejemplo, lo que dice en Romanos 3. No hay justo, ¿qué dice, hermanos? Ni aún uno. Y eso te incluye a ti y a todos los que vayan pasando ahí en un carro, a pie, en una bicicleta. Porque tú dices, ¿y a quién le digo? Al que sea. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero hay mucha gente que tiene su religión. Una religión vacía, con ritos, ceremonias, con obras. No, yo estoy hablando de buscar al Dios verdadero. Dice la Biblia, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni uno bueno. Y ya cuando le dices esto a la gente, dice, ¿sabes qué? Mira lo que dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dice ahí el verso 24. Estoy en Romanos 3, no lo busquen, hermanos, yo se los leo. Siendo justificados, escuchen, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez se vuelve a mencionar el mediador. No se puede hablar de justificación, no se puede hablar de redención sin mencionar a Jesús. Siempre que se hable esas palabras, se va a mencionar Jesús, Jesús y Jesús. Ahora fíjense bien, este es uno de esos versos que les digo, que incluye muchas palabras que a veces no entienden los hermanos, y uno las lee y uno piensa que sí las entienden, pero a veces no, y es culpa de uno porque uno no se las ha explicado. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención es en Cristo Jesús. Fíjense bien, vamos a ir por partes en este verso. Dice, siendo justificados. ¿Qué significa justificados, hermanos? Perdonados. Justificados es un término aquí del griego, un término legal, que habla de que un juez le dice a usted, ¿sabe qué? Usted es culpable. Pero aquí dice la palabra que nosotros somos justificados, somos declarados justos.
somos declarados inocentes. Hayas tenido los pecados que hayas tenido, hayas vivido la vida pasada que hayas vivido, puedes ser justificado. ¿Por qué voy a ser justificado? ¿Por qué Dios me va a perdonar? Dice gratuitamente por su gracia. Y eso significa que no es por tus obras, no es por tus méritos. Te van a declarar justo de forma completamente inmerecida. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo un Dios justo me va a declarar a mí que he vivido como he querido y me va a decir ahora que soy justo, sin méritos, sin obras? Sí, pero luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Redención, hermanos, dice aquí el diccionario, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo, mediante precio. Es decir, hay un esclavo, lo tienen en esclavitud y usted dice, yo quiero que lo liberes. Y dicen, pues si lo quieres que lo libere, págame porque a mí me costó. Y se paga por ese esclavo y ese esclavo deja de ser esclavo y ese esclavo es libre. Eso se llama redención. Ahora, dice aquí la palabra que nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante el pago que dio Cristo Jesús. Hace ratito les preguntaba quién de ustedes ya se había amistado con Dios. Me dijeron todos que todos. Ahora les pregunto, ¿saben qué precio se pagó para que ustedes se amistaran con Dios? Porque ustedes eran esclavos del pecado. Vivían en deleites, en concupiscencias, en iras, en celos, en pleitos, en codicia, en avaricia, en adulterios, fornicaciones, en borracheras. Pero se pagó un precio para hacerlos libres. Así como el pueblo de Israel fue libre en Egipto, se pagó un precio por ustedes. ¿Saben cuánto se pagó? La sangre de Jesús. La sangre preciosa, dice Pedro, de Cristo. Para que ustedes me digan, yo ya fui amistado con Dios, no es porque un día yo decidí buscar a Dios, porque yo un día acepté. No, porque Dios te buscó. Él quiso reconciliarse contigo y pagó el precio para quitar de en medio el pecado, que era lo que causaba división entre ti y Dios. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Se dice fácil porque no lo entendemos bien. La sangre derramada de Cristo para que tú fueras amigo de Dios. Dice 1 Pedro 1:18, no lo busquen, hermanos, yo se los leo. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está la palabra redimidos, fuiste comprados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, porque son nuestros padres los que nos enseñan las tradiciones, las religiones, las supersticiones y hasta las brujerías y todo lo que nosotros creemos antes de Cristo. Muchas de esas cosas nos los enseñaron nuestros papás. Pedro dice, fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus papás. Y fueron rescatados, y el precio que se pagó no fueron cosas corruptibles como oro o plata. No. Ustedes fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fue tan precioso, hermanos, lo que se pagó por nosotros, fue tan valioso para Dios, que dice la carta a los Hebreos, que aquellos que decidan voluntariamente seguir viviendo en el pecado y pisoteen la sangre con la que fueron comprados, se las van a ver con Dios. Ahora, la justicia de Dios, hermanos, exigía muerte.
La paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a morir en nuestro lugar y vino a derramar su sangre para que no fuera derramada nuestra sangre. Imagínense lo que Él hizo por nosotros, hermanos. A mí me da risa cuando vi que gente se puso a llorar en la película de Los Vengadores, Avengers Endgame. Perdonen mi inglés, hermanos, soy mexicano. Se pusieron a llorar porque se sacrificó Tony Stark. Al último de la película, para que Thanos no desapareciera la mitad del mundo, Tony Stark se sacrifica. Y hubo una noticia, hermanos, de una mujer que no paraba de llorar, porque Tony Stark se había sacrificado para salvar a la mitad de la humanidad. Qué ridículo es, hermano. Tony Stark es un actor y ahí anda. Jesucristo se sacrificó para ofrecerle salvación a toda la humanidad. Y si yo le digo eso a esa señora que estaba llorando, ni me va a pelar. Ahora, el Padre derramó su ira sobre su Hijo amado para que nosotros fuéramos perdonados y fuéramos reconciliados con Él. Eso es lo que significa, hermanos, el versículo que todos repiten de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjense bien, no los moví ahí del capítulo 5 para leer el versículo 21, 2 Corintios 5, 21. Fíjense bien, hermanos, vamos a poner atención en esta parte. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo, hermanos, tiene unas verdades, tiene unas cosas aquí tan profundas que por más que lo leamos y que yo se los explique ahorita, no les voy a poder explicar más que una pequeñita parte, y aún así van a entender una pequeñita parte. Pero esta cosa que dice aquí, hermanos, vamos a ver si Dios me permite darme a entender. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesús, número 1. Fíjese bien, si pone atención, Dios le va a dar ahorita sabiduría. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, que vivió una vida perfecta, intachable, que no se peleó con nadie, que no le hizo mal a nadie y que jamás pecó, por nosotros lo hizo. ¿Por qué dice lo hizo? Porque no era. Pero lo hizo, ¿qué significa lo hizo? Porque no dice por nosotros se hizo, ¿verdad que no? Como para decir que Él mismo. Dice por nosotros lo hizo. Que fue Dios el que lo... Y esto significa, hermanos, como nos dice César, que el que lo hizo pecado fue Dios, el Padre. ¿Qué significa que lo hizo pecado? ¿Jesús lo hizo un pecador? No. Lo cargó de todo nuestro pecado, de manera que lo hizo una especie de pecado andante. Toda la bola de todos tus pecados fueron puestos sobre Jesús. Al que no conoció pecado, el Padre por nosotros lo hizo pecado, lo cargó de pecado. Dice Isaías, hermanos, 53, no lo busquen, no se me muevan de ahí. Versículos 5 y 6, fíjese bien, ya se lo saben bien este. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre le puso todos nuestros pecados a Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Padre le puso pecado, todos nuestros pecados a Jesús? Ahí dice el versículo, alguien que me diga. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa una cosa tan, pero tan maravillosa. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A esto, hermanos, se le conoce como la doble imputación. Acuérdense de eso. La doble imputación. ¿Qué es la doble imputación? Al creer en Cristo, hermanos, todos nuestros pecados son colocados en él. Esa es una imputación. Mi pecado se le imputó a él. Se le puso a él como si fuera de él. Pero al mismo tiempo, su justicia fue colocada e imputada. ¿A quién creen? A mí. Fíjense bien, hermanos, lo que Dios hizo. Todo tu pecado se lo puso a él. Y toda su justicia, cuando dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿se acuerdan? Todo ese amor con el que él lo veía cuando dijo, él es mi hijo, a él oíd. Y toda la vida perfecta, sin mancha y sin pecado que vivió Jesús, esa me la puso a mí. Jesús fue tratado en la cruz como si hubiera sido tú, para que tú, ahora reconciliado con Dios, seas tratado por el Padre como si fueras el mismo Jesús. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, somos su cuerpo. ¿Sí hemos oído eso, verdad? Él es la cabeza y nosotros la iglesia, ¿qué somos? Su cuerpo. O sea, hermanos, somos Él. Cuando usted va a orar, Dios no lo está viendo a usted, porque a usted lo vio en Cristo cuando fue crucificado. Cuando usted va a orar, Dios ve a Cristo en usted. ¿Se imagina eso? Pero ¿cómo es esto? Porque es difícil de entender o de comprender. Fíjense bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Jesús era un pecador, hermanos? No. No. Jesús era completamente justo. Pero nuestros pecados le fueron imputados, le fueron cargados. De manera que Él fue tratado como el peor de los pecadores, sin tener pecado. Otra pregunta. ¿Ustedes son justos? No. Porque de repente se pueden confundir los términos. Nosotros somos justificados. Justos no hay ni uno. Si pudiéramos ser justos por nosotros mismos, entonces nos hubiéramos salvado por nuestras buenas obras. Pero como no podemos, entonces tuvo que venir un justo, el único que ha habido, a salvarnos y a morir por nosotros. Entonces,
Justos no somos, ni aún en Cristo somos justificados. Justos no. Dice el profeta Isaías, hermanos, en Isaías 64. Fíjense las palabras que dice un profeta. No las dijo un borracho, no las dijo un drogadicto, las dijo el profeta Isaías. Dijo: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y esos trapos de inmundicia se está refiriendo a los trapos que las mujeres usaban durante la menstruación. En aquellos tiempos no había sábana, ni cótex, ni nada de eso. Dice Isaías: mira, todos nosotros somos sucios, viles, somos pecadores. ¿Se acuerdan cuando Isaías vio a Dios y dijo: ay de mí, porque he visto a Dios siendo de labios inmundos y habitando entre pueblo de labios inmundos? Esos somos nosotros. Dice: y todas nuestras justicias, ¿sí? Si usted hace cosas buenas y si usted ayudó a una viejita a pasar la calle y le dio dinero a un pobre, y usted dice: ay, qué bueno soy, mira, Dios me ama porque yo soy bueno. No. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Son buenas obras que hacemos en Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no nos hacen justos. No somos justos. Ahora fíjese bien. Del mismo modo que en Jesucristo no había ni un solo pecado, no había ni uno, en nosotros no hay ni una sola obra justa. Sin embargo, así como Jesús fue tratado como el peor de los pecadores sin tener pecado, nosotros somos tratados por Dios como justos sin tener ninguna obra de justicia, por las obras de justicia y la vida perfecta de Cristo Jesús, que nos fue imputada a nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Imagínense. A veces hay gente que dice: no, es que yo le fallé a Dios y yo no merezco ser un hijo de Dios. No, pues no lo mereces. Es gratuitamente por su gracia. Fuiste justificado por las obras de Él. Tú no te mereces nada. Jesús no merecía ser tratado como pecador tampoco. Y sin embargo fue tratado como pecador. Entonces tú que crees en Él, ahora sin merecerlo también, eres tratado por Dios como justo, aunque no lo eres, porque fuiste justificado. Y todo esto no por obras, dice la palabra, fue por gracia, de forma inmerecida, por medio de la fe en lo que hizo nuestro mediador. ¿Se fijan? Necesitábamos a Dios, pero no podíamos acercarnos a Él por causa del pecado. Entonces necesitamos un mediador. ¿Qué hizo Dios? A ese mediador lo castigó como si fueras tú, para ti recibirte como si fueras Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 22 en adelante: el cual no hizo pecado, fíjense lo que dice Pedro, ni se halló engaño en su boca, y en cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí está lo que les estaba diciendo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, la doble imputación. Él fue tratado como pecador para que tú seas recibido como justo. Fíjense lo que dice el versículo 19. Ahí donde están, 2 Corintios 5, que Dios, dice, estaba en Cristo. Está hablando del tiempo de la cruz, hermanos,
Cuando Jesús está todo ensangrentado y está todo desgarrado y está ahí semidesnudo y todo, el Padre estaba ahí con él. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios dijo: pues has sido como has querido, pero véngase, a mí no me importa, te los voy a pasar por alto. Dios no tiene por inocente al culpable. No fueron pasados por alto. Lo que tú merecías, se lo pagó Cristo. Que Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio o el servicio de reconciliar a los hombres con Dios se va a llevar a cabo por medio de la palabra de Dios. Si tú vas con alguien y le dices: tú eres un pecador, eres rebelde, te alejaste de Dios, Dios te va a aventar al infierno, y esa persona te dice: sí, es cierto, yo no he vivido correctamente, ahí ya Dios lo tocó. Si esa persona dice: no, yo nunca le he hecho nada a Dios y yo no sé qué, es una persona que tiene un corazón endurecido. ¿Qué debemos hacer? Irle a decir a otro, y a otro, y a otro. Ojo con esto, hermanos, porque ese es su trabajo. Mi trabajo también, no me puedo zafar, pero mi trabajo principal, hermanos, es enseñarles a ustedes. ¿Para qué les enseño a ustedes? Para que ustedes, porque yo soy uno y yo estoy aquí, pero ustedes se dispersan, se van unos acá, se van unos allá, ustedes puedan llevar a cabo el ministerio que Dios les ha dado por medio de la palabra de la reconciliación. Dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense lo que está haciendo Dios, hermanos. Es como si le estuviera rogando a la humanidad que se reconcilien con Él. Dios, ¿para qué nos necesita, hermanos? Para nada. Somos rebeldes, somos necios, somos tercos. Y Dios envía a sus ministros para decirle a la gente que se reconcilien con Él, que es el inocente. A los culpables les está diciendo: vamos a arreglarnos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Reconciliaos con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Buscar a las personas para decirle: reconcíliate con Dios. Pero cuando nos digan: pero yo, ¿por qué? Es que tú eres un pecador. Y esa es la parte difícil, hermanos. Porque la gente ha diluido el mensaje y ahora nomás van y le dicen a la gente: Cristo te ama. Pues ya sé, dicen, soy bien bueno. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ay, gracias, gracias que esa palabra que me dio. Y usted se va y dice: ay, qué buen evangelista soy. No es Cristo te ama. Es Cristo quiere arreglar la relación que se perdió contigo por causa de tu pecado, de tu rebelión, de tu maldad, de tu necedad. Porque has vivido en iras, celos, pleitos, disensiones, herejías, borracheras, malas palabras, adulterios, idolatrías, hechicerías. Y ahí esa parte es la que nos cuesta
Y no nos gusta decirle a las personas, porque las personas se van a incomodar y se les va a voltear la cabeza como el exorcista y se les van a saltar los ojos y nos van a dejar de hablar y nos van a decir que los estamos juzgando y nos van a decir que por qué nos metemos y nos van a decir que ellos tienen su religión y nos van a decir cuánta y la van a bloquear del Face y cuánta cosa. Pero es su trabajo hacerlo. Y si no lo hacen, porque yo soy un supervisor, hermanos, que viene a decirles a ustedes como empleados lo que el patrón quiere que hagan. A mí me pagan por decirles a ustedes. Si no lo hacen, no lo hagan. Pero el día que se vean con el patrón, le van a explicar a él por qué no lo hicieron. Y por qué se conformaron con reconciliarse ustedes y dejar que todos sus amigos, conocidos, parientes se vayan al infierno. Ese es egoísmo, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración, no sin antes despedir el estudio, agradeciendo a quienes nos escuchan por internet, deseándoles un feliz año nuevo, agradeciendo que se suscriben al canal, sus comentarios, los me gusta que nos dejan, y compartiendo los videos, nos ayudan para poder llegar a más personas. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.